La clase pasada, o el seminario pasado, estábamos hablando precisamente de cuáles son los posibles términos de interacción que yo puedo poner en un lagrangiano o bueno, en un hamiltoniano también, en una teoría de campo cuántico renormalizable en 4 dimensiones. El criterio básicamente era, primero, los lagrangianos de interacción en una teoría en 4 dimensiones debe tener unidades de masa a la 4. Ese es el primer criterio, ¿no? Los lagrangianos tienen, todo el lagrangiano, no solo los términos de interacción, sino también los términos cinéticos tienen que tener dimensiones de masa a la 4, ya que la acción es adimensional, ¿sí? Para que la teoría sea renormalizable, tengo que garantizar que los acoples de los términos de interacción tengan siempre unidades de masa positiva, 0, 1, 2, etc. Nunca negativo. Es un criterio que hay que demostrarlo, y de hecho lo demostró Weinberg con un método que se llama el método de conteo de potencias y que está en el libro de Weinberg, pero que en este punto todavía no me lo entenderían por nada del mundo. Necesito primero que sepan diagramas de Feynman antes de irme a meter allá, porque toda esa es la teoría de la renormalización y ahorita simplemente me creen el criterio y yo traté de explicárselos de alguna forma general diciéndoles, mire, las amplitudes de probabilidad son adimensionales, se pueden escribir en una teoría perturbativa como una superposición de series de potencias en los acoples, pero digamos que aquí se suman en los acoples, pero faltó poner también las potencias, ¿no? Así. ¿Cierto? Una serie de potencias en los acoples. Esos acoples son parámetros que son pequeños para que se pueda hacer la serie perturbativa. Y entonces son números entre 0 y 1 adimensionales. Entre 0 y 1 adimensionales, como este lambda que está aquí. Y entonces no pueden tener unidades de masa negativa porque implicaría que estos operadores que aparecen acompañando los acoples tendrían unidades de energía positiva y esas unidades de energía positivas me estarían diciendo que estos operadores dependen de una escala de energía con potencias positivas, por ejemplo lambda o lambda al cuadrado o lambda al cubo, siendo lambda una escala de la energía. Y cuando esa escala de energía tiende a infinito, pues obviamente esta amplitud de probabilidad diverge. Uno se puede preguntar, pero ¿por qué tendría que tender a infinito esa escala de energía que aparece acá en los operadores? Bueno, porque cuando uno hace integrales de loop, tiene que integrar en toda la región de los momentos. Y entonces van a aparecer precisamente, integrales impropias, donde uno básicamente integra desde 0 hasta una escala, y esa escala se hace tender a infinito con un límite que uno pone atrás de la integral. Luego integra, y si resulta que el resultado depende de la escala, entonces cuando la escala tiende a infinito, todo esto diverge. Lo conveniente es que estos operadores no dependan de la escala después de integrar. ¿Qué significa? La teoría es renormalizable porque después de integrar no hay ninguna dependencia de la escala, y entonces cuando tomo el límite de la escala tendiendo a infinito, pues no pasa nada porque no depende de la escala, ¿no? Pero aquí directamente uno se da cuenta que si el acople tiene unidades de energía negativas, energía a la menos 1, masa a la menos 1, pues esto tiene que tener una dependencia de la escala. Por lo que haría que esto puede ser una cantidad divergente y toda la probabilidad, y eso hace que la teoría no tenga ningún poder predictivo y nos genera muchos conflictos, pero eso que les estoy diciendo es la generalidad, que solamente se ve reflejado en el hecho de que las acoples no pueden tener dimensiones de energía o masa negativa. La demostración con el conteo de potencias de Weinberg, bueno, es otra vaina, ese teorema está en los libros de Weinberg, ¿no? Pero bueno, asumiendo ese criterio de la renormalizabilidad de las teorías físicas, entonces hay una restricción fuerte de los términos de interacción que se permiten en las teorías de campo cuántico. ¿Sí? Así de sencillo. Y entonces la vez pasada dijimos, bueno, existen todas estas posibilidades, donde además me aseguré que todos los términos fueran invariantes de Lorentz.
porque el lagrangiano debe ser una cantidad explícitamente invariante de Lorentz, tomando en cuenta que las leyes físicas no pueden depender de una elección particular de un sistema de referencia inercial, o lo que discutíamos la otra vez, las ecuaciones de movimiento tienen que estar escritas de forma covariante relativista. Bueno, toda esa discusión que la hemos dado varias veces. A fin de cuentas significa lagrangiano tiene que estar hecho de términos que son escalares de Lorentz. Es decir, que ustedes les hacen una transformación de Lorentz y el término queda invariante. Lo que significa solamente puedo tener o cantidades invariantes directamente o contracciones de cantidades que son tensores de Lorentz, ¿no? Recuerden que si uno tiene un tensor de Lorentz, al contraer dos índices, uno covariante y otro contravariante, empieza a convertir en escalar las cantidades, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es una contracción de Lorentz. Un índice arriba, otro abajo, ambos índices iguales, hay una suma de Einstein, esto es un escalar de Lorentz, ¿no? Esta m es una masa propia, es un invariante relativista. Y bueno. Por otro lado, psi barra por psi también es un escalar de Lorentz. Pero estas son cosas que yo discutí en otros seminarios antes, ¿no? Entonces, todos estos términos que están acá, además, son escalares de Lorentz. Pero no solamente eso, sino que también tienen otras simetrías asociadas, que son las simetrías gauge locales. Algunas son, bueno, hay una que es abeliana y hay otras dos que no son abelianas. La simetría U1, la simetría SU2 y la simetría SU3. La simetría U1 para garantizar que los procesos conserven la carga eléctrica. Ningún proceso en la teoría de campos cuánticos, en el modelo estándar, puede violar la conservación de la carga eléctrica. SU2 garantiza la conservación de la hipercarga, que es, bueno, está relacionada con la carga eléctrica, pero es un número cuántico un poquito más abstracto, la hipercarga. Y SU3 garantiza la conservación de la carga de color, un número cuántico que tienen los quarks y los gluones. Entonces, cada uno de ellos tiene una cantidad conservada asociada, y estos términos que están acá, además, garantizan esas simetrías que, sin embargo, después, ustedes saben, con el mecanismo de Higgs, uno coge esas simetrías y las rompe espontáneamente, para producir los términos de masa, ¿sí? Y entonces, con el contenido de campos y partículas que teníamos, solamente se necesitan estos términos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 posibles términos de interacción, tomando en cuenta que hasta ahora en la física experimental, que es lo que describe básicamente el modelo estándar, salvo por los neutrinos, ¿cierto? Por la masa de los neutrinos, hasta ahora solo se han observado campos escalares sin spin, o sea, los bosones escalares sin spin, el bosón de Higgs, que es el único bosón sin spin que se ha observado en los experimentos, ¿no? Que sea una partícula fundamental. Campos fermiónicos de Dirac, con los que se representan a los leptones y a los quarks, no se ha observado un fermión de Majorana, que sea una partícula elemental, ¿no? No estoy hablando de cuasiestados ni de estados compuestos, no. Partículas elementales. Un estado fundamental de Majorana, un fermión de Majorana elemental, no existe en la naturaleza por ahora. Solo de Dirac. Y entonces aquí están los campos de Dirac, ¿cierto? Y también los bosones gauge, que aquí yo llamé AMU, que es usualmente la notación para el fotón, para el cuadrivector que representa a un fotón, que en realidad es el cuadrivector potencial, pero aquí este AMU representa mucho más que un fotón. En general es para cualquier campo gauge. Entre los campos gauge se encuentran no solo el campo del fotón, sino también el del gluón, el del bosón Z y el bosón W, que es el contenido de materia que discutimos en alguno de los seminarios al inicio, ¿no? Y esto es básicamente un bosón de spin 1, que puede tener masa o puede que no la tenga,
¿cierto? Entonces las ecuaciones de movimiento son distintas si tiene o no tiene masa, igual que el lagrangiano. Entonces, los términos de interacción con ese contenido de materia y que además hacen que los acoples no tengan unidades de masa negativa son estos 8 que están aquí. Y entonces las teorías de campo cuántico que son útiles para hacer predicciones físicas están altamente restringidas. Lo que significa, yo no puedo poner cualquier término de interacción que yo quiera, ¿cierto? Como pasaba en la mecánica cuántica no relativista, que los potenciales podían tener la forma que yo quisiera, no importaba en realidad cuál era la potencia de los objetos que aparecían en ese potencial, no importaba. En cambio aquí miren que no puedo salirme de estas 8 posibilidades. De estas 8 posibilidades que están aquí, tomando en cuenta las simetrías que acabo de mencionar y el principio de renormalización. Eso, por supuesto, es algo bastante relevante porque me está diciendo que cualquier proceso en física de partículas se puede describir en términos de solamente estos 8 términos de interacción. No necesito más. Y con eso puedo construir cualquier sección eficaz, cualquier ancho de caimiento, cualquier masa, cualquier momento magnético, cualquier observable que se mida en los aceleradores de partículas. Es suficiente con tener estos 8 términos que están aquí. Lo que hace notar que el modelo estándar es en realidad una teoría bastante fundamental, basada en primeros principios, porque lograr explicar toda esa cantidad de experimentos, todo lo de la electrodinámica cuántica, todo lo del modelo débil, ¿cierto? La QCD, en términos de únicamente estas 8 posibles interacciones, pues no es cualquier cosa, ¿sí? No es cualquier cosa. Las teorías pudieron haber tenido un término infinito de interacciones, ¿cierto? Pudo haber sido así, pero el principio de renormalización restringe bastante las posibilidades. Ahora habría que preguntarse, bueno, ¿por qué la naturaleza tiene que seguir ese principio, no? ¿Por qué la naturaleza o lo que se ha observado tiene que seguir el principio de renormalización, no? No hay una explicación trivial a eso. Porque la naturaleza sí es compatible con esta elección de términos de interacción. Porque no hay infinitas posibilidades, o porque no hay 9 posibilidades o 20 posibilidades, sino por ahora son estas, ¿no? No, la respuesta no es nada trivial. No, hay que pensar muy bien. ¿Por qué están privilegiadas las teorías renormalizables, no? Pero bueno, en todo caso funciona. Y estos términos de interacción me dan mucha información. Miren que los términos de interacción acá se ponen todos en el mismo punto del espacio-tiempo para garantizar que no se viole la causalidad, el principio de causalidad, ¿no? Entonces no puedo poner una interacción de dos partículas en distintos puntos del espacio, ¿cierto? Porque si yo digo que esas dos partículas interactuaron simultáneamente, pero en distintos puntos del espacio, estoy entonces considerando que está ocurriendo un proceso fuera del cono de luz. Es decir, si ustedes miran cuál es el intervalo espacio-temporal, les va a dar que es como espacio. Y entonces, evidentemente, este lagrangiano, si permitiera términos de interacción de este estilo, no phi a la 4, sino, por ejemplo, phi x por phi y por phi z por phi w. Digamos que esto también es un término phi a la 4, pero cada campo evaluado en un punto distinto, pues este término de interacción violaría el principio de causalidad, porque permitiría procesos que ocurren simultáneamente en distintos puntos del espacio. O sea, procesos fuera del cono de luz, ¿sí o no? Por lo que además
de todas las restricciones que yo mencioné anteriormente, una última restricción es que los términos de interacción tienen que ocurrir todos en el mismo punto del espacio-tiempo. Entonces todos tienen que estar exactamente en el mismo punto, que además lleva a otro tipo de divergencias que más adelante van a aparecer, ¿no? El problema de considerar que las interacciones todas ocurren en un punto, que por lo menos esta es una forma de tratar de evitar que se viole el principio de causalidad, pero no es la única manera. Digamos que hay teorías modernas que evitan eso de otras formas, representando las partículas de otra manera, ya no con campos cuánticos, sino con otros objetos. ¿Sí? Topologías distintas, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en esos detalles. Simplemente este tipo de términos que aparecen acá, tiene que quedarles muy claro por qué es que aparecen. Porque básicamente los dedujimos a partir de principios de simetría y el principio de renormalización, ¿no? Entonces hay que tener muy claro por qué están esos términos ahí puestos. Miren que las reglas de Feynman básicamente se derivan de estos términos de interacción, ¿sí? Entonces lo que uno en realidad tiene que hacer para derivar las reglas de Feynman es calcular unas funciones que se llaman funciones de correlación o funciones de Green de n puntos. Y entonces aquí hablo un poquito sobre esto. Las funciones de correlación o funciones de n puntos, ¿no? De Green. Las funciones de Green de n puntos. Si uno quiere calcular la regla de Feynman asociada a cada uno de estos términos de interacción, lo que tiene que hacer básicamente es calcular funciones de Green de n puntos. Esas funciones de Green de n puntos se representan de esta manera. x1, bueno, g de x1, x2, hasta xn, ¿cierto? Una función de Green de n puntos. Es considerado como el siguiente objeto que ustedes por ahora no van a entender. Pero no por mucho, ¿sí? No, por ahora me refiero a hoy, pero rápidamente la próxima vez que nos veamos van a entender esto, ¿sí? Entonces, esa función tiene los siguientes objetos. Están hechos de la siguiente forma. Primero, es un valor esperado en el vacío. Un valor esperado en el vacío. No un elemento matricial, no es una transición, no. No es una amplitud de transición, sino un valor esperado en el vacío, pero en el vacío interactuante que se llama omega. Omega. Este vacío es distinto al vacío libre, ¿no? Entonces, varias veces yo he hecho el mismo esquema de una zona de interacción representado con términos de interacción que usualmente son los términos que aparecen en el potencial de Lagrangiano. Está el término cinético, el término potencial es el que tiene todos estos términos de interacción que yo puse aquí, ¿no? De nuevo, vienen partículas libres representadas con campos libres que ya describimos matemáticamente, ya dijimos matemáticamente un campo cuántico libre es una superposición de modos de Fourier donde los coeficientes de los modos son operadores creación y aniquilación, por lo que el campo cuántico es además un operador, ¿cierto? No es solamente una expansión de Fourier, es además un operador lineal que puede actuar sobre brackets, ¿cierto? Y entonces vimos una forma de representar a los campos libres, cuando no están en la zona de interacción. Y lo hicimos para el campo escalar, el campo fermiónico y los campos vectoriales de spin 1. ¿Sí? El vacío también tiene dos versiones, ¿no? Un vacío libre y un vacío interactuante. Entonces no es lo mismo la partícula en esta región antes de la colisión y después de la colisión
a la partícula en esta región durante la interacción. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Y no es lo mismo el vacío libre antes de la interacción que el vacío en esta zona de interacción, que se llama vacío interactuante. El vacío interactuante es distinto al vacío libre. De hecho, el vacío libre se le conoce como vacío cuántico, perdón, vacío clásico, un vacío donde se supone que no hay fluctuaciones, no hay ningún campo de interacción, no hay ninguna partícula, no hay nada. ¿Sí? Un vacío clásico, ese es el vacío libre. El vacío libre se representa, en lugar de usar la letra omega, el vacío libre se representa con el cero, el número cero, que es el mismo vacío que aparece en la mecánica cuántica no relativista. ¿Sí? Porque en la mecánica cuántica no relativista no existen las colisiones inelásticas, todas las colisiones son elásticas. Todos los procesos que uno ve son de colisiones elásticas. La energía no es suficiente para aniquilar o crear partículas. Eso es lo que me está diciendo esos procesos. Entonces, allá el vacío se representa con un numerito, el número 0. Mientras que aquí el vacío en la zona de interacción se representa con el omega. Por supuesto, omega debe estar relacionado con ese 0 y viceversa. Porque cuando uno va de la región libre a la región donde está la zona de interacción, desde el punto de vista matemático, lo que hace en realidad es cambiar el espacio vectorial, hacer un cambio de base del espacio vectorial antes y durante la interacción, ¿no? Entonces, antes de la interacción tengo un espacio vectorial con un vacío que sería el número 0. Durante la interacción tengo otro espacio vectorial con otro vacío distinto, que es el vacío interactuante, que se representa con la letra omega. Pero evidentemente, ir de una base vectorial a otra se puede hacer a través de transformaciones lineales. Y entonces siempre es posible escribir el vacío interactuante en términos del vacío libre y viceversa, el vacío libre en términos del vacío interactuante con transformaciones lineales, porque solamente hacer un cambio de base, ¿cierto? De una base vectorial a otra. Pero todo este experimento se describe matemáticamente con el mismo espacio vectorial. El mismo espacio vectorial, que ¿cómo se llama ese espacio vectorial? ¿Cómo se llama el espacio vectorial que describe este tipo de experimentos? Donde están las soluciones que son autoestados del Hamiltoniano para partículas libres con un espectro continuo, infinito, porque acá el momento lineal puede ser cualquier vaina. Espacio de Fourier. No. El nuclear, profe, conjugado. Sí. El espacio nuclear conjugado. O el espacio equipado de Hilbert. Sí. No es el espacio Hilbert. No es el espacio de Hilbert porque acá el espectro es continuo, ¿no? Pero los que no han visto Cuántica 2 conmigo, pues luego lo van a ver, ¿no? Entonces, la cosa es que todo esto está dentro del mismo espacio vectorial y entonces simplemente lo que ocurre es un cambio de base, ¿sí? Un cambio de base. Dicho de otra forma, el 0 que está aquí se puede escribir en términos de omega más otros estados, ¿no? Con coeficientes que en general son números complejos, es eso, ¿no? Pero por ahora, bueno, lo que importa es entender que aquí el vacío es distinto, porque aquí el vacío, al estar en presencia, en esta zona de interacción, al estar en presencia de campos, mire que los experimentos son de tal naturaleza que aquí van a aparecer todos los posibles campos que puedan existir, fermiónicos, bosónicos y de gauge, 17 partículas, o sea, 17 campos, ¿sí o no? Y sus antipartículas. Es decir, es una zona llena de campos y campos interactuando. Esa zona llena de campos interactuando polarizan el vacío, así como el campo eléctrico producido por un condensador de placas paralelas puede polarizar el vacío en el efecto Casimir, ¿cierto?
pues también todos los otros campos cuánticos pueden polarizar el vacío. Y al polarizar el vacío, entonces el vacío interactuante es un vacío cuántico donde ocurren fluctuaciones cuánticas porque el vacío ahora se polariza y entonces ocurren procedimientos de creación y aniquilación de partículas en tiempos muy pequeños, ¿sí? Recuerden que los tiempos de interacción acá son bien pequeñitos, 10 a la menos 10, 10 a la menos 20 segundos, ¿sí o no? Comparado con el tiempo que tarda una partícula en llegar a un detector, que es del orden de los segundos. Entonces acá los tiempos en la interacción son muy, muy pequeños. Y el vacío se polariza en tiempos también muy, muy pequeños, comparados con el tiempo que tarda una partícula en viajar después de la colisión hasta los detectores, ¿sí? Comparado con ese tiempo. Y entonces el vacío a nivel cuántico está fluctuando, está haciendo procesos de creación y aniquilación de partículas, tanto reales como virtuales, algunas dentro del cono de luz, otras fuera del cono de luz. Todas esas partículas deben cumplir el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? Pero en principio todos esos procesos en principio pueden ocurrir y deben tomarse en cuenta para hacer el cálculo de las amplitudes que luego van a formar parte de los observables físicos, de las amplitudes de probabilidad. Hay que tomar en cuenta todos esos procesos para hacer el cálculo completo, preciso, ¿no? Y entonces este vacío en donde hay fluctuaciones cuánticas, pues es distinto al vacío libre donde no hay nada. Son diferentes. Por eso aquí, esta función de Green, de donde vamos a deducir las reglas de Feynman para los vértices de interacción, pues dependen de un vacío que no es el vacío libre, sino que es el vacío interactuante, el vacío en esta zona de potencial, porque recuerden que estos términos de interacción solamente tienen sentido acá, donde ocurre las colisiones, donde interactúan los campos y las partículas, ¿sí? Entonces, además, aquí va a aparecer otra cosa, que es básicamente un operador de ordenamiento temporal, que ahorita menciono rápidamente qué es, y van a aparecer los campos. Digamos que lo voy a hacer solo para campos escalares, pero esto es válido en general para cualquier campo del modelo estándar. Es decir, puedo poner campos fermiónicos o puedo poner campos vectoriales o puedo poner mezclas de campos. Por ejemplo, phi, psi, a, ¿sí o no? En distintos puntos del espacio-tiempo. Y entonces, aparte de tener un valor esperado en el vacío interactuante, tengo dentro el producto de n campos ordenados temporalmente, ¿sí? Y entonces, un ejemplo sencillo sería el ejemplo de un propagador, ¿no? El propagador es una función de Green de 2 puntos. Y en este caso particular, el propagador entonces se haría únicamente con 2 campos, donde el ordenamiento temporal implicaría lo siguiente. Este operador de ordenamiento temporal lo único que hace es considerar las dos posibilidades. Cuando x1 es mayor que x2 y cuando x2 es mayor que x1. Entonces hay que sumar en las dos posibilidades para tomar en cuenta todos los posibles ordenamientos temporales, ¿cierto? En el que interactúan estos campos, ¿no? Entonces la cosa es que si pongo explícitamente esta t, debería poner entonces la función de Heaviside, primero, x1, 0, que está la componente temporal, menos x2, 0, multiplicado por phi x1 por phi x2, lo que me estaría diciendo que
obligatoriamente x10 es mayor que x20, ¿sí o no? O lo que significa ocurre primero este campo que el otro. O la interacción con este campo 1 que con el campo 2, ¿no? Suponiendo que van a interactuar con alguna cosa. Más la otra alternativa sería x2 menos x1, y entonces aquí el orden sería diferente, sería phi x2 por phi x1. ¿Sí? Y entonces me está diciendo esto que, pero también puede ocurrir que x2 sea mayor que x1, ¿sí o no? Y en ese caso entonces el producto se hace de manera inversa, ¿no? De manera inversa. Entonces eso significa este ordenamiento temporal. Simplemente me están... X20, ¿no, profe? X20 y sí, porque estos son los X1. tiempos, ¿no? Simplemente está considerando las distintas posibilidades en cuanto a el orden en el que van a interactuar estos campos con otros objetos, ¿no? Entonces son dos posibilidades, dos posibilidades. Y entonces esto me daría un propagador, pero en la zona de interacción. Es decir, este propagador para Omar ocurre dentro de la zona de interacción, Omar. Claro. Y entonces esto es lo que aparecía en el problema que les dejé Sí, en el mecánica cuántico. cuántica 2. ¿Sí? Ocurre en esta zona, dentro, ¿no? Que es distinto a un propagador libre, porque en el propagador libre ya no estaríamos en la zona de interacción, sino que en el propagador libre ocurriría por acá, ¿sí o no? Una partícula que no está en la zona de interacción. Pero si quiero ir al propagador libre, tengo que hacer unos cambios. Digamos acá de un punto x1 a un punto x2. En el caso del propagador libre, no tengo que poner omega, sino que tengo que poner 0. Y estos campos que uno pone acá, no evolucionan con el hamiltoniano completo que tiene todos los términos de interacción, sino que evolucionarían en el cuadro de Heisenberg con el hamiltoniano libre, con el libre. ¿Sí? Entonces miren que a nosotros el tipo de objetos que nos interesan son estas funciones de Green. ¿Sí? Uno puede pues, hacer el cálculo del propagador libre. La diferencia con el propagador libre es que entonces no tendríamos este objeto con las omegas, sino que tendríamos aquí el vacío libre. Pero además, estos son operadores que dependen del espacio y del tiempo. Estos operadores estarían evolucionando en el cuadro de Heisenberg con el hamiltoniano libre, o sea, sin todos estos términos de interacción. Libre es todos los términos bilineales. El hamiltoniano solo puede tener términos bilineales, no podría tener términos con potencia 3 o 4. ¿Sí? Entonces, estos estados evolucionarían en el cuadro de Heisenberg con el hamiltoniano libre, mientras que estos que están aquí evolucionarían con el hamiltoniano completo. Entonces hay dos diferencias, ¿no? Este sería el propagador libre. F de Feynman o de Free. No quiero. Y las diferencias son básicamente eso. A estos campos usualmente se les suele poner una I acá abajo. I de interacción, que ahorita entendemos qué significa, ¿cierto? Pero lo que implica es que evolucionan con el hamiltoniano libre, mientras que estos que están acá evolucionan con el hamiltoniano, incluyendo todos los términos de interacción. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y entonces, este propagador de Feynman, ustedes en distintas ocasiones yo lo he calculado, pero bueno, básicamente sería una integral en de 4p y bueno, lo ponemos así.
es la transformada de Fourier del propagador en el espacio de los momentos, ¿no? Donde y epsilon es la prescripción de Feynman, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier del propagador en el espacio de los momentos, ¿sí? Bueno, y uno pues puede evaluar esto explícitamente en coordenadas esféricas para el cuadrimomento, y bueno, esta cosa la hizo Aldair también en Aldair Alexis en una exposición, ¿no? Pero lo han, digamos, varios de ustedes lo han hecho, y está hecho en Peskin también, ¿no? Y entonces no es lo mismo un propagador antes de la zona de interacción libre que un propagador en la zona de interacción. La diferencia es cómo se definen las funciones de Green, ¿no? Si están libres, el vacío es el libre, ¿cierto? Y entonces el vacío libre tiene una energía distinta al vacío interactuante. ¿Cuál es la energía del vacío libre? Cero, porque es una región donde no hay nada, no hay interacciones, no hay nada. Entonces, si usted le aplican el hamiltoniano a este vacío libre, les va a dar como autovalor 0, 0, ¿cierto? En cambio, si le aplican el hamiltoniano a este vacío interactuante, en este vacío interactuante, los campos polarizaron al vacío, y entonces el valor del estado base no es 0, sino que es alguna energía mínima, es el valor mínimo que puede tener el estado de algún sistema, el estado de alguna partícula, pero es distinta de 0. Es simplemente una energía distinta de 0, que pueden llamar E sub 0, por ejemplo, pero no es 0, porque aquí se supone que el vacío está polarizado. Entonces esos dos vacíos son diferentes, son dos vacíos diferentes. Y a nosotros nos interesa entonces el cálculo de las funciones de Green de n puntos, ¿cierto? Porque primero, si consideramos 2 puntos nada más, podemos calcular el propagador. Porque cuando uno pone todo esto en términos de, cuando uno pone este vacío en términos del vacío libre y estos campos en términos de los campos en el cuadro de interacción que evolucionan con el hamiltoniano libre, entonces uno se va a dar cuenta que en algún punto, estos dos campos únicamente van a interactuar con el término cinético, y de ahí se obtiene el propagador, ¿no? Pero digamos que esto es algo general que más adelante tenemos que ver en detalle. Los términos de interacción aquí no, por un teorema que se llama el teorema de Wick, los términos de interacción aquí no participarían, solo los términos cinéticos, y se obtendría el propagador, que es el famoso propagador acá que puse para los campos bosónicos. Pero si tengo más de 2, por ejemplo 3, entonces empiezo a formar otro tipo de objetos conocidos como vértices, ¿sí? Los vértices de interacción. Los vértices de interacción son entonces funciones de Green, en este caso, que tienen 3 o 4 líneas. Entonces hacemos el caso del cúbico. Sería entonces una función de Green de este estilo, pero ahora no solamente tendría 2 campos acá, sino que tendría 3. De nuevo, lo que uno hace es entonces escribir este vacío interactuante en términos del vacío libre y escribir los campos que están aquí evolucionando con el hamiltoniano completo en términos de los campos que evolucionan únicamente con el hamiltoniano libre. Y en medio de eso va a salir un operador global, que es una exponencial que hay que expander y que depende de todos estos términos de interacción. Entonces hay que hacer un poco de manipulaciones, pero a ver, lo importante es que de este tipo de funciones de Green que les estoy mostrando ahorita de manera descriptiva, van a salir las reglas de Feynman para los distintos vértices. Y entonces
estos puntos que están aquí, lo voy a hacer en un dibujito aparte, se pueden representar con puntos en el espacio-tiempo, 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y al escribir este vacío interactuante en términos del vacío libre, y estos campos también en términos de los campos evolucionando con el hamiltoniano libre, van a aparecer productos con los términos de interacción. Por ejemplo, el término phi al cubo que ocurre en X. Entonces el término de interacción uno lo pone por acá. Y a esto lo llama el punto X. Al hacer todo este cálculo, van a aparecer propagadores en distintos, que unen los distintos puntos X1, X2 y X3 con X. Y entonces se forma lo que se conoce como un vértice. Por lo que de aquí, de este cálculo, de esta función de correlación, uno calcula la regla de Feynman para este vértice que está aquí. ¿Sí? Y entonces básicamente, aunque esto es muy general, ¿no? Esto toca verlo muy en detalle. Básicamente, si lo que queremos es calcular las reglas de Feynman asociadas a estos términos de interacción, lo que hay que hacer es calcular las funciones de correlación de n puntos con los campos en los que estoy interesado. Por ejemplo, si quiero calcular la regla de Feynman asociada a phi al cubo, entonces hago el cálculo de la función de Green con phi al cubo, pero estos phi en distintos puntos, ¿sí? en el vacío interactuante, ¿no? Si lo que quiero es calcular phi a la 4, entonces hago la función de Green de 4 puntos con el producto de 4 phi en distintos puntos, ¿no? Phi 1, phi 2, phi 3 y 4. Si lo que quiero es esta otra de aquí, pues bueno, hago de nuevo la función de correlación con un campo para la antipartícula, el antifermión, otro para el fermión, otro para el campo escalar en distintos puntos, los pongo acá dentro de una función de correlación y luego escribo el vacío interactuante en términos del vacío libre, los campos en términos de los campos libres y miro qué cosas se pasan, resuelvo toda esa vaina y salen los términos, que son las reglas de Feynman, ¿no? Las reglas de Feynman para los distintos vértices. Entonces, aunque no es fácil de entender ahorita, pero sí lo van a entender porque voy a hacer esto explícitamente. Lo importante de ver aquí es entonces que cada uno de estos términos de interacción conducen a una regla de Feynman, que se denomina vértices. Los vértices de interacción, miren, los términos de interacción llevan a las reglas de Feynman que se llaman vértices de interacción, mientras que los términos cinéticos, que son bilineales en los campos, llevan a el propagador, entendiéndose el propagador como una amplitud de probabilidad de que una partícula se propague de un punto x2 hasta un punto x1, ¿sí o no? Así se tiene que entender el propagador. En este caso, dentro de la zona de interacción, mientras que en este otro, fuera de la zona de interacción. Pero hacen lo mismo, ¿no? Va de un punto x2 a un punto x1. Entonces, cada uno de estos términos que están aquí van a venir representando básicamente reglas de Feynman, si uno calcula todas las funciones de correlación adecuadas. Ahora, cualquier observable físico que calculemos va a terminar siendo una superposición no lineal de funciones de Green de n puntos. Es decir, van a terminar siendo superposiciones de propagadores y vértices de interacción de 3 y 4 puntos. Entonces, cualquier objeto que uno calcule, secciones eficaces, la masa de una partícula, ¿sí? Anchos de decaimiento, cualquiera de esos objetos van a terminar siendo superposiciones de estas funciones de correlación. Por lo que primero hay que entender cómo se calculan las funciones de correlación de 2, 3, 4 puntos, que es lo que necesitamos, para luego poder hacer, por ejemplo, el cálculo de una sección eficaz diferencial, porque esa sección eficaz diferencial va a depender de estas funciones de correlación en el vacío interactuante, de estas, ¿sí? Estas que están acá. No en el vacío libre, obviamente, ¿sí? Sino en el vacío interactuante. Y entonces esto es lo que hay que aprender a calcular. Ahora, con respecto a las reglas de Feynman, lo que va a ocurrir es que
al calcular estas funciones de correlación, se va a obtener básicamente el coeficiente, que es el acople de interacción, por un factor de simetría. Entonces las reglas de Feynman van a ser proporcionales a estos coeficientes. Por lo que aquí uno básicamente a cada término de interacción le puede asociar una regla de Feynman. En este caso, por ejemplo, tenemos phi al cubo, todos interactuando en un mismo punto. Entonces lo que hace uno, básicamente, es considerar un punto, el punto X, donde todos interactúan y decir, bueno, van a haber tres campos que interactúan, que son campos escalares, que usualmente uno los denota con líneas punteadas, ¿no? Entonces, un campo que llega acá, otro que puede estar por acá y otro que puede estar por acá. Tres campos escalares interactuando en un mismo punto. A esto se le asocia entonces una cantidad matemática que luego va a ir a aparecer en los observadores físicos. Pero además me va a permitir establecer una representación esquemática de las amplitudes de probabilidad. Es decir, voy a poder hacer una relación entre esquemas, diagramas y una expresión matemática que es una amplitud de probabilidad, porque a cada punto y a cada línea que yo dibuje le voy a poder asociar una expresión matemática y luego juntando todas esas expresiones matemáticas para que, siguiendo ciertas reglas, puedo construir amplitudes de probabilidad. Entonces, en este caso, a cada uno de estos términos de interacción le voy a poder asociar una regla de Feynman que se llama un vértice. Por ejemplo, en este caso particular, este término se representaría con tres líneas que convergen en un punto. El punto del espacio-tiempo en el que está evaluado este campo, y las líneas representan en realidad a los campos que se van propagando, ¿no? Que se van propagando y convergen en ese punto. Entonces, esta regla de Feynman sería proporcional a este coeficiente mu. A este coeficiente mu. Y me va a dar información, no solamente cómo es el acople entre tres campos escalares cuando interactúan tres bosones de Higgs, por ejemplo. No solamente me da la información de qué tan intensa es esa interacción, sino que también me da información de decaimientos. Es decir, esto se puede entender de varias maneras. Por ejemplo, un Higgs que está decayendo en otros dos Higgses son proporcionales a esta acople de acá. O dos Higgses que se combinan para formar un nuevo Higgs también serían proporcionales a este acople, a este mu. O la interacción entre tres bosones de Higgs son proporcionales a este mu. Este mu es un número entre 0 y 1 porque representa una acople interacción, una probabilidad de que la interacción ocurra. Entre más grande sea el número, más probable es que la interacción ocurra. Se varían entre 0 y 1 porque entonces representan también probabilidades, ¿no? La probabilidad de que la interacción ocurra. Entonces hay números más grandes que otros. Estos números, digamos, uno los encuentra en generadores de espectros como el que tiene Martin, el código este SMDR que usó Aldair. Y uno puede ver cuáles son esos números. Por ejemplo, los acoples de Yukawa, para los 12 fermiones, todos son números diferentes. El que más se acerca a 1, que vale como 0,99, ¿cierto? Es el del Yukawa top, lo que significa que pues, el proceso de decaimiento del Higgs en dos fermiones, el más probable es el del top, que decaigan dos tops. Porque si ustedes ahora cogen este vértice que está acá de la teoría Yukawa, lo representarían de otra manera. Ponen aquí, para los fermiones, ponen líneas continuas. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, representaría un Higgs que decae en un fermión y en un antifermión, ¿sí o no? En un fermión y un antifermión. Miren que son los mismos campos que están ahí. El campo escalar, el Higgs, un fermión y un antifermión. La constante que está atrás, entonces me representa con qué intensidad esos tres campos interactúan, ¿sí? En la interacción el Higgs decaería en un fermión y un antifermión. Entonces este numerito además me dice qué tan probable es que ocurra esa interacción. Qué tan probable es que ocurra que el Higgs decaiga en un fermión y un antifermión. Entre más grande sea el número, más probable es. Entonces uno los números de los acoples los puede buscar en el libro de este Particle Data Group, ¿no? Donde están reportados
todos los parámetros del modelo estándar, incluido todos los constantes de acople. Y uno va y busca el número. Estos números además dependen de la escala de energía, pero bueno, se evalúan a la escala electrodébil, que es donde se miden los experimentos, y entonces a la escala electrodébil cuánto vale cada número. Entonces ustedes se van a dar cuenta que lambda tiene un valor, que todas las Y's que están aquí de Yukawa tienen un valor, que E tiene otro, que estas G's tienen otro. Si van y miran mis artículos, yo pongo también la región de parámetros que utilizo y ahí pongo los valores que utilicé para cada parámetro y se da uno cuenta cuál es el dominante. Por ejemplo, en el cálculo que yo hice, evidentemente este término es dominante por el valor que tiene Y para el caso del quark-top, ¿no? Y entonces así uno puede saber qué proceso de decaimiento es más probable que ocurra. Y cuando uno hace los cálculos de las secciones eficaces de producción o los anchos de decaimiento, pues eso va a ser congruente precisamente con estos valores de los acoples. Entonces hay mucha información en estos términos de interacción, que por ahora es información general, pero pues tengo que ir dándoles esta información. Hay mucha información que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, Profesor, sí. una preguntita. Por ejemplo, para los vértices que no son permitidos en el modelo estándar, por ejemplo, el del Higgs con un fotón, ¿cómo uno se daría cuenta que no son permitidos? O sea, ¿sería que el propagador violaría la causalidad o qué No, pero implicaría? es que el vértice ni siquiera aparece en el lagrangiano, ¿no? Porque las simetrías no lo permiten. O sea, un vértice Higgs, fotón, fotón, no aparece. No aparece ni siquiera en el lagrangiano de interacción. Entonces no hay ninguna manera de que yo tenga un parámetro que me diga con qué probabilidad ocurre Higgs cayendo en dos fotones, porque este vértice no existe. De hecho, para hacer Higgs en dos fotones, lo que necesito es hacer el proceso a un loop, ¿no? Decir que el Higgs decae primero en un par quark-antiquark-top, que forman un loop, y luego, ¿sí, no? Cierro el loop acá. Esto quedó muy feo. Cierro el loop aquí, ¿cierto? Y luego hago que decaigan los fotones acá, que salgan de acá los fotones, ¿no? De estas líneas. De ahí salen los fotones. Pero entonces no existe un vértice para la interacción X fotón-fotón. Ese vértice no está permitido. Y en todo el modelo estándar no aparece, y si ustedes miran aquí, no aparece ningún vértice que sea X fotón-fotón por ninguna parte, ¿no? Los vértices que aparecen relacionados con un campo escalar y estos campos A no son para las teorías abelianas. Aquí las A serían, en general, esto sería para teorías Gesch no abelianas, no para abelianas. O sea que aquí la A no representa fotones en realidad, porque no hay ninguna interacción entre Higgs y fotón en todo el lagrangiano del modelo estándar, ¿sí? Entonces esa es la manera de representarse en el modelo el hecho de que el fotón no tiene masa. Entonces, directamente en el modelo, la representación está hecha de tal forma que no puede haber un término de interacción entre el Higgs y los fotones. Entonces, está construido de esa manera. Cuando uno se pone a construir el lagrangiano electrodébil, uno se asegura de que eso ocurra. O sea, como uno es el que construye el modelo, uno mismo se asegura de que no haya un término de interacción. Entonces es No, más cuestión de que este término violaría simetrías en el lagrangiano, ¿sí? eh, pues, digamos, si uno le pone un término de masa al fotón, sí violaría la simetría 1, ¿no? Entonces, digamos que usted pone interacción X, fotón-fotón, ¿cierto?
Y luego con el mecanismo del Higgs expande alrededor del mínimo, entonces le queda un término de masa para el fotón, le quedaría el mínimo por fotón-fotón, diciendo que la masa del fotón es proporcional al mínimo del campo del Higgs. Pero si uno hace eso, estaría poniendo un término de masa al fotón, diciendo entonces que se daña una simetría que es la simetría 1 local, ¿no? Esa simetría, digamos, ese término de masa sí se puede poner en el caso de la simetría SU2, porque los bosones W y Z sí tienen masa y eso no dañaría la simetría gauge no abeliana SU2, pero si usted la pone en una simetría abeliana local, sí dañaría la simetría, si pone el término de masa, ya sea antes o después del rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, sí, también dañaría una simetría, pero digamos, lo importante es que el modelo estándar es un modelo hecho por nosotros, bueno, para explicar los fenómenos de la naturaleza, entonces tiene que estar hecho de tal forma que los procesos que nunca se han observado en la naturaleza no puedan aparecer como procesos permitidos en el lagrangiano, ¿sí? Entonces aquí, estos términos de interacción además son los procesos de decaimiento permitidos o de interacción permitidos. Entonces no puede haber un vértice Higgs fotón-fotón, así de sencillo. Ahora, no a nivel árbol, no a nivel clásico, no hay una interacción directa. No hay una interacción directa entre el Higgs y los fotones, que no significa que el Higgs no pueda decaer en dos fotones, ¿sí o no? Porque sí decae, pero de manera indirecta, ¿no? A través de otro proceso que es el decaimiento en el cuarto. ¿Listo? Listo, sí. Sí, claro, porque el hecho de que una partícula tenga cierta masa es que tanto interactuó con el Higgs, ¿no? Entonces, para el fotón no habría ese término, ¿no? No puede estar, sí, porque no interactúa con el Higgs. Entonces aquí estos son los términos permitidos, Bueno, y entonces, aparte que me dice cuáles son las posibles interacciones permitidas, además me permite entonces establecer reglas de Feynman para cada vértice, pero tengo que ponerme a calcular funciones de Green de n puntos, que esas funciones de Green después van a aparecer en todos los observables físicos. Necesito entonces dos cosas. La primera cosa es poder escribir el vacío interactuante en términos del vacío libre. La segunda cosa es poder escribir los campos que aparecen aquí, campos interactuantes, los campos en la zona de interacción, en términos de los campos que están libres, ¿no? Es decir, bueno, yo quité el dibujito, pero todo lo que está en la zona de interacción se debería poder escribir en términos de lo que estaba en la región donde no hay interacción, en la región libre. Porque todo el experimento se debería poder explicar dentro del mismo marco matemático, ¿cierto? Dentro del mismo espacio vectorial. Y esa es la filosofía, pues, de la teoría de perturbaciones. Con un método perturbativo, yo voy a poder escribir las cosas que no conozco en términos de las que sí conozco. Y entonces, a fin de cuentas, eso no lo voy a poder hacer de manera exacta, sino que todas estas funciones de Green van a terminar siendo series de potencias en los acoples, así como esta cantidad que está acá, ¿sí o no? Que estas son amplitudes de probabilidad y todas estas funciones de Green van a resultar siendo también amplitudes de probabilidad, ¿no? Amplitudes de transición. Entonces, porque recuerden que si aplican los campos al que producen una partícula posicionada en ese punto, ¿no? Entonces, si ustedes cogen acá, por ejemplo, este término completo interacción y lo ponen dentro de un valor esperado al vacío, pues aplican el campo escalar al vacío y producen una partícula escalar en ese punto. Y luego, estos dos fermiones se los aplican al Bra y entonces producen una partícula y una antipartícula, ¿cierto? En ese punto, y bueno, sería una amplitud de transición de que un X vayan dos fermiones. Y entonces es este tipo de objetos los que hay que calcular, pero digamos que hoy más bien quiero mirar un poquito, antes de irnos, mirar un poquito
cómo funciona la última versión de FeynCalc y entonces hacer, por ejemplo, un código rápido que me dé las distintas reglas de Feynman. ¿Qué serían las reglas de Feynman asociadas a todos estos vértices, ¿no? Y la próxima vez que nos veamos, sí me pongo entonces a especificar cómo obtener el vacío interactuante, cómo obtener los campos interactuantes, etcétera, y a construir las funciones de Green de n puntos interactuantes, en la región interactuante. Entonces, de aquí, ¿qué nos queda claro? Estos acoples que están acompañando a los campos me dicen qué tan intensa es la interacción. Son números entre 0 y 1, pero además me permiten establecer las reglas de Feynman, ¿cierto? Las reglas de Feynman para distintos procesos. Cada campo de estos se va a representar siempre con una línea. Los campos escalares se representan con líneas punteadas, los campos fermiónicos con líneas continuas y los campos vectoriales con líneas curvas, que bueno, esta es la única que no puedo hacer bien acá. Curvas, ¿cierto? Como ondas, como una cuerda, una onda en una cuerda. Como son solo 3 tipos de campos, pues no necesitamos más convenciones, ¿no? Porque por ahora no tenemos más campos. Digamos, si uno pone la gravedad, entonces el gravitón es una partícula de spin 2 y es un campo tensorial de rango 2. Y entonces allá toca usar otro tipo de líneas para representar. Usualmente se representan con, ¿cómo era la cosa? Son líneas enrolladas, bueno, hay varias representaciones. Unas líneas enrolladas en forma de espiral que tienen una línea en toda la mitad, ¿sí? Por dentro. O hay otros libros que simplemente ponen 2 líneas curveadas unidas, así, 2 líneas curveadas. Pero por ahora no necesitamos más que 3 tipos de líneas, ¿no? Fermiones con líneas continuas, campo escalar de Higgs con línea discreta y los bosones vectoriales o bosones gauge con líneas curveadas. Y entonces, tomando en cuenta que cada campo se puede representar con una línea y todos estos campos están interactuando en el mismo punto, entonces cada uno de estos términos define una regla de Feynman, ¿cierto? 3 Higgses, 3 líneas escalares unidas, 4 líneas escalares unidas, 2 líneas continuas y una escalar unida en un mismo punto, 2 líneas continuas y una línea curva, esta es la regla de la QED, unidas en un mismo punto, ¿sí? Desde aquí se derivan las reglas de Feynman, que van a ser proporcionales todas a los acoples de interacción que están atrás, pero con factores de simetría adicionales y algún factor constante, algún número complejo adicional. Por ejemplo, puede aparecer una i de unidad imaginaria, dividido 2 factorial, por ejemplo, 4 factorial. Esos factores de simetría tienen que ver con este operador t que está aquí, de ordenamiento temporal, porque esto hace que uno considere todas las posibles maneras en las que se combinan los campos. Entonces, más adelante vamos a ver que de ahí salen esos factores de simetría. En todo caso, la regla de Feynman sale estrictamente de evaluar este objeto, esta función de Green, de manera analítica, ¿no? Pero, antes de pasar allá, también se puede hacer con FeynCalc, ¿no? Y entonces, hagamos una última cosita hoy. Una última cosita. Usemos FeynCalc para terminar. Rápidamente. Bueno, no sé qué tan rápidamente, pero espero que rápidamente. Para calcular, bueno, no quiero que sea una hoja de cálculo. Hagámoslo con un script de Wolfram, ¿no? Igualito así. También se puede hacer por terminal, pero como acá salen los dibujitos directamente, entonces no me va a complicar tanto la vida guardando los dibujos en un PDF y sí. Lo voy a hacer directamente acá. ¿Cómo nos dice esto que llamemos a FeynCalc? Miren que se puede llamar de esta manera. Sería, pero bueno, lo voy a llamar con varias cosas. Voy a pedir que tenga FeynArts. Entonces, no, ¿cómo es? Voy a pedir que tenga FeynArts. Y entonces creo que esto se puede copiar aquí.
Entonces lo primero que digo es sí, incluya a Feinarts y bueno, FeinHelpers no me parece que lo necesite, entonces solo Feinarts. Así. Esto es lo primero. Luego voy a pedir que no me envíe mensajes de errores y de cosas adicionales. Entonces le pongo este FeinCalc Startup Messages igual en false. Que no me envíe mensajes alerta, y luego sí llamo a FeinCalc. Entonces, en principio, si uno hace la instalación automática, FeinCalc queda guardado en la carpeta de ejecutables de matemática, donde están todas las aplicaciones, por lo que uno no tiene que especificar la ruta, sino que solo ejecuta directamente y ya. Entonces debería funcionar así. Vale. Y este simbolito, ¿cómo se llama? Acento inverso, ¿no? Es el acento inverso y es el que queda a la izquierda de Enter, donde está la llave que cierra y también el corchete cuadrado que cierra, ¿no? Ahí debería estar. Y listo. Se supone que ejecutó FeinCalc y no envió los mensajes porque le dije que no los enviara, ¿no? Entonces simplemente ya está ejecutado. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos tratar de generar los vértices de interacción, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces eso se puede hacer de la siguiente manera. Lo primero que se puede hacer es usar la función createTopologies, que básicamente va a hacer lo siguiente. Va a crear una topología con un cierto orden de loop, pero aquí no necesitamos los loops. Son topologías a nivel árbol, sin correcciones cuánticas en realidad, sino que son tomadas directamente de los vértices, ¿no? Y acá tengo que poner el número de líneas que entran, el número de líneas que salen, y bueno, puedo poner algunas opciones si yo quiero, ¿no? Porque esta función createTopologies tiene opciones que uno puede revisar con este comando, ¿no? Entonces ustedes ponen options, createTopologies y se dan cuenta cuáles son las opciones que hay por defecto. Por ejemplo, ¿qué significa estas adyacencias? Significa que en un vértice solamente pueden entrar 3 líneas o 4 líneas, porque lo que hace la función createTopologies es, yo le digo cuántas líneas entran, cuántas líneas salen, y coge esas líneas y las une en un punto para formar vértices. Y entonces solamente pueden haber 3 o 4 líneas que se unen en un vértice. ¿Por qué? Porque Feinarts es para teorías de campo cuántico en 4 dimensiones y las únicas teorías renormalizables en 4 dimensiones tienen potencias máximo de 4 en el campo, que son estos términos que están acá, ¿no? Entonces ustedes nunca van a encontrar una potencia mayor a 4, ¿no? Siempre es 3 o 4. Miren que aquí hay 3 campos, aquí también hay 3 campos, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 4, más de 4 no hay, ¿no? Y 2 no, porque 2 es un término bilineal, que no sería un vértice de interacción, sino que sería pues un propagador, ¿no? Otra vaina. Eso sería, bueno, adyacencias, ¿no? Uno puede excluir topologías, pero aquí, digamos, todavía no estamos considerando en realidad topologías con loops, entonces no es tan obligatorio. Aunque uno puede pedir que excluya cajas o triángulos, autoenergías, turtles, bolas, o que excluya topologías que no sean OnePI. En fin, uno puede pedir varias cosas. También está el orden de los contratérminos. Hay topologías que tienen contratérminos, pero bueno, esto es cuando uno renormaliza, entonces no. Y que imprima todas las topologías, bueno, sí. Entonces no es necesario modificar ninguna de estas opciones que están por defecto. Estas son las opciones por defecto. Uno puede utilizar la función directamente. Entonces vamos a crear la topología y la llamamos TP de topología. Y lo único que le vamos a decir es el loop, 0 loops. Y digamos que vamos a crear un vértice 1 que va en 2. Y ya, no necesito nada más. ¿Sí? Entonces él crea la topología y genera una expresión ahí, que es una expresión simbólica donde simplemente me está diciendo que está cogiendo líneas y uniéndolas con un punto y ya. Eso es todo lo que dice acá.
puedo pintar estas topologías como yo quiera. Hay una función que se llama shape, que me dice cómo pintar la topología. Entonces le doy shape y le doy el nombre de las topologías que generé. Y entonces esto abre una interfaz en Java, ¿sí o no? Que me permite modificar la forma que va a tener la topología, ¿no? Entonces miren que son 3 líneas, una que entra, que es la de la izquierda, 2 que salen. Este punto azul en toda la mitad me permite darle una curvatura a cada línea, pero bueno, no necesito que tengan curvitas, ¿no? Pueden ser líneas rectas. Este punto verde es donde se van a poner las etiquetas, por ejemplo, los campos que representan cada línea que está aquí. Entonces yo las puedo poner donde quiera. Puedo modificar el espacio. Y estas rojas, pues para mover de lugar las líneas, ¿no? Entonces uno puede modificar un poquito la forma de la línea. Esto, pues para un diagrama tan sencillo, pues no, digamos que no modifica tanto la forma, pero ya cuando los diagramas tienen loops, que salen todos enredados, entonces ahora sí le toca a uno ponerse a jugar con esto para que el diagrama se vea lo más claro posible. Pues solo hay un posible diagrama y ya, no hay que modificar mucho la forma. Ese diagrama se puede pintar además con una función que se llama paint, ¿no? Entonces ustedes pueden de nuevo usar esta función paint. Siempre pueden mirar qué hace antes. Dibuja una lista de las topologías que estén desnudas, o sea que no tengan campos, o insertadas, que significa que tengan campos, ¿sí? Y este paint también tiene un montón de opciones. Entonces ustedes van y le dan Options, Paint. Y estas son las que están por defecto, que hayan 3 filas y 3 columnas. Que lo haga a nivel genérico, que lo haga a nivel de partícula, que bueno, hay varias cosas que uno puede pedir. Y lo puede pedir directamente con Paint o puede usar una función que se llama Set Options y entonces modificar lo que quiere modificar, que estaba por defecto. Por ejemplo, el nivel. Quiero que solo salga las partículas, pero bueno, aquí todavía no hay partículas insertadas. Creo que lo único que lo va a cambiar es el hecho de que quiero que aparezcan numerados cada línea, ¿sí? Y entonces cambié esta opción de acá, que me permite ver un numerito por cada línea. Luego ustedes le dan Paint, le dan TP, y entonces pinta este diagrama. Bueno, se puede modificar para que no salga en una matriz 3×3, ¿no? Porque miren que aquí decía columnas por filas 3. Esto significa que lo dibuja en algo así como una matriz 3×3 y puso el dibujito acá. Pues otra cosa que yo puedo cambiar es esta opción y ponerla para que lo dibuje en 1, ¿no? Así, 1, 1 o 1. Esta versión, uno pone un número que significa una fila, una columna. Entonces esta es la versión abreviada de 1,1. No solamente se pueden poner matrices cuadradas, sino pueden ser rectangulares, por ejemplo 1,2. O poner solo el numerito para que sea una matriz cuadrada. Le da Paint y ya, sale un solo dibujo. Entonces tiene el dibujito de la topología, ¿no? Después, ¿qué hay que hacer? Hay que insertarle campos. Entonces hay que usar la función insert fields, que me dice básicamente ponga la topología y ponga los campos que entran en una lista, luego los campos que salen en otra, ¿sí? Y eso lo que hace es dibujar todos los diagramas de Feynman para esa topología, tomando en cuenta esos campos. Entonces, por ejemplo, yo creo que podemos mirar algo sencillo, ¿no? Alguno de estos vértices que están acá. Un campo que entra, 2 que salen. Podría ser, por ejemplo, el X entrando y los que salgan que sean fermiones. Un fermión y un antifermión. Y todos los posibles dibujitos que hagan. No especificamos qué fermión, solamente decimos que todos los fermiones que salgan. Son 12 fermiones, ¿no?
A esto lo podemos llamar, no sé, ¿cómo llamamos a esto? Bueno, en español, vértices. De nuevo pueden ir a mirar las opciones de Insert Fields, pero bueno, no nos vamos a complicar tanto ahorita, simplemente vamos a decir que a la topología le inserte los siguientes campos. Voy a pedir que entre un campo de Higgs, que es S1, y salgan fermiones. Pero, a ver, sí, a ver si me acuerdo. F1 son neutrinos, F2 son leptones cargados. También están los quarks, F3 y F4, si no estoy mal. Creo que F3 son quarks tipo up y F4 quark tipo down, pero no recuerdo muy bien. Entonces vamos a suponer que F3 es quark tipo up, pero nos vamos a dar cuenta rápidamente. Y menos F3 quark tipo down, y miramos a ver qué sale. Aunque me parece que debería incluir el modelo en algún punto, ¿no? Porque me imagino que acá tiene el modelo por defecto, entonces miremos qué modelo tiene por defecto. Que por defecto insert fields debe tener, bueno, el modelo por defecto es el modelo estándar, ¿sí? Pero digamos como en Feinarts se puede tener otros modelos como la QED sola o la QCD sola o modelos efectivos del modelo estándar o de la QCD, bueno. Entonces sí, con el modelo estándar significa que tengo todo el contenido de partículas del modelo estándar, que es el que estamos discutiendo, y bueno, el resto creo que lo podemos dejar así. Excepto, bueno, este insertion level classes me dice que además va a sacar el tipo de vértices con la estructura de Lorentz, ¿no? De manera genérica. Pero bueno, miramos qué genera. Sale un poco de mensajes ahí. Y una vez que ustedes tienen estos mensajes, van y vuelven y pintan esto a ver qué les sale. ¿Cuál es el problema? Creo que el problema es esto de acá. A ver si ahora sí sirve. No sé cuál es el problema. Sí, son quark tipo up, pero sí los dibujo, pero con una mano de problemas. A ver si es por la antipartícula. No. O ambos son... no puede ser, sí. A ver. Y si pones el menos dentro del... ¿Será que es? Porque debería ser partícula antipartícula. Pero ¿qué pasa? ¿Tengo que especificar más o qué? O hay algo que no escribí bien. Index. ¿Qué? Tendrá que modificar algo. Profe, y si en vez de poner F3 pones F-3, Esto ya enloqueció. Llega un punto en el que todo va a salir mal, sí. Uy, no. Todo se fue para el... No veo por qué se daña así.
Esto no es necesario. Esto tampoco me interesa ahorita. Y ahora no quiere pintar la topología, ¿sí? A ver. ¿Por qué enloqueció? Ya, pero ¿por qué enloqueció? Vamos a ver. Elijamos que esto sea insertion level. Vamos a ponerlo en partículas, pero no sé por qué está funcionando. Y de nuevo. Ahora, según esto, ¿por qué salen contratérminos y yo no le puse contratérminos? ¿O será que? Profesor, pero en los fermiones no habría que poner de segundo argumento así como tú pusiste, pero dentro de llaves. ¿Estos? Sí, o sea Entre coma, llaves. llaves y pues poner el tab, creo que se dice. No me acuerdo. Pues que yo recuerde, no, pero la cosa es que, mire, si los está generando, mire, nueve partículas. Y acá se supone que están las gráficas. Pero cuando voy a pintar, hay un problema. Sí, mire, es cuando voy a pintar. Porque hasta este punto me parece que no hay problema, ¿no? Pero luego voy a pintar. Y bueno, digamos que salen los dibujos. De los diagramas. No, son dibujos que están mal. Esto sí, o sea, pensemos en uno que siempre funcione. Por ejemplo, un fermión, a ver, fermiones. Este de pronto es por el orden, pero esto en la QC imposible no sirva. No. Oh. ¿Dónde está el modelo? Ahora, modelo estándar con QCD. Ajá. No, no sé. No. Me quedó mal instalado o alguna vaina, porque esto no. Esto debería funcionar normalmente. Pero no está funcionando bien, mire. Es que Gluon cambiando el sabor de los quarks, ¿no? No sé, no sé qué será. Pero los contratérminos están en off, no en on. ¿Dónde dice que están en on? Uy, se bloqueó. Ah, no. ¿Qué será? Pues 0. No hay contratérminos. Hay algo raro, pero no sé en este punto qué será.
Me tocaría usar una versión previa de Feinarts a ver si funciona. Y de FeinCalc, pero digamos ya ahorita no, porque no salimos nunca de aquí, ¿no? Entonces, más bien intenten instalar la última versión de FeinCalc con Feinarts y miren si pueden generar los vértices. Yo le pego una miradita a esto a ver por qué no los está generando. Debe ser alguna nomenclatura. Posiblemente, pero... Pero aquí se da campos que entran y luego campos que salen. Pues no veo que haya nada raro. Bueno, entonces péguenle también una revisadita y la próxima vez que nos veamos miramos a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y dejamos aquí el videito de hoy.